llegó la hora de decir la verdad, de llamar las cosas por su nombre, de decirle a lo bueno bueno y a lo malo malo. Estamos en este día, en este foro, con un tema muy importante, la educación en Honduras. Y queremos en esta parte preguntar al licenciado Carlos Licona. Bueno, hay mucha especulación, algunos dicen una cosa, otros dicen otra, acerca del libro de El golpe de Estado de el expresidente Manuel Zelaya. Algunos dicen es obligatorio en las escuelas, ya se publicó en la Gaceta. Queremos escuchar de parte de representante del Ministerio de Educación. El licenciado Carlos Licona es director municipal de educación en el municipio de Villanueva. Licenciado. Muchas gracias. Este es un tema que se le dio un carácter político al libro del golpe de Estado. Y empezó la situación mediática. Estos libros van a estar en las bibliotecas, ¿verdad? El alumno lo puede leer. No es de carácter obligatorio, lo dijo el ministro de Educación. Este libro, los sociólogos van a tocar este tema porque está dentro de la historia, igual que la huelga bananera, igual que el continuismo de Tiburcio Carías andino, los golpes de Estado, los golpes de Barraca. Entonces, en Honduras la historia la ha ido marcando. Lo que pasa es que ahorita tiene un matiz político. Esos libros no son de carácter obligatorio. Es como, compañero Alfredo Andrade, los libros del tema de valores con Jesús. Están de 1º a 9º grado y nadie dice nada. Hablábamos con el compañero y me decía, la educación en Honduras es laica, pero más sin embargo, nuestros alumnos necesitan temas de formación en valores, que se ha perdido. Igual ese tema del golpe de Estado es una realidad. Se dio, quienes lo dieron, y tarde o temprano nuestros niños en los libros de texto aparecerán, porque es un hecho histórico relevante en los últimos 20 años en la historia del país. Muy bien, queda claro con las palabras del licenciado Carlos Licona de la no obligatoriedad ni del pago del precio de este libro de parte del padre de familia. Queremos leer algunos mensajes de nuestros televidentes. Dice Rubén Cervellón: buenas noches, bendiciones. Dos cosas. Una de las universidades privadas son una buena opción. Y dos, a mi parecer, hay universidades privadas que tienen muy buena docencia, ¿verdad? Es correcto. Sí, estamos totalmente de acuerdo, ¿verdad? Cuando se habló, creo que nuestros participantes hablaron en términos generales, ¿verdad? Porque la población hondureña, en su mayoría, es de escasos recursos y la Universidad Nacional Autónoma no cobra, y su accesibilidad precisamente es para ese rubro. Así que excelente la observación de Rubén. Sí, quiero aclarar por alusión, pastor, sí, ¿verdad? No estoy diciendo que la educación per se en las universidades sea mala, en todas las universidades. Obviamente hay universidades que tienen una muy buena calidad educativa, como lo dicen, pero ahora hay muchas universidades, por ejemplo, virtuales. Hace muy poco, por ejemplo, a finales del año pasado se cerró por parte del gobierno una universidad que tenía solamente autorización para dar su cátedra aquí en la costa norte, en la zona de Santa Cruz de Yojoa, que estaba dando clases en todo el país, tenía más de 4,000 alumnos, entonces el gobierno la tuvo que parar porque la calidad educativa de repente no era la mejor y además no estaba totalmente registrada legalmente. A eso es que me refiero, que hay universidades privadas que van buscando más el lucro de recibir algunos alumnos que realmente tener preocupación porque ese alumno se prepare de manera correcta. O sea, sí hay universidades buenas, voy a omitir nombres, no he dicho nombres de ninguna porque me quedaría corto, pero sí también hay que tener en cuenta que otras universidades están siendo muy permisivas con algunas cosas y están sacando un producto que realmente no es muy bueno, ¿verdad? Muy bien, y compartimos el criterio, creo que los tres, que hay universidades extraordinarias privadas. Sí, de acuerdo. En Honduras hay universidades que le están apuntando a carreras que definitivamente no están en la autónoma, ni siquiera, ¿verdad? Y que su pensum, el currículum de los docentes es extraordinario. Queremos explicar, y ya el licenciado Leonardo lo explicó
a saciedad. Estamos en esta parte final y aunque no pareciera, el tema ha estado tan enriquecedor que estamos ya en la parte final, tenemos ya poco tiempo. Y bueno, hemos hablado de las debilidades de educación, hemos hablado de lo que el gobierno ha estado haciendo y queremos decir que como sociedad civil nosotros aplaudimos las cosas que se hacen bien. Siempre vamos a levantar la voz con aquellas cosas que no se hacen bien o que van en contra de los principios y los valores que tanto necesita nuestra población hondureña. Como estamos en esta parte final y tenemos a dos profesionales que manejan muy bien la temática, yo creo que en un foro como Llegó la Hora, la parte más importante es soluciones. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué estamos haciendo precisamente para transformar el sistema de educación en Honduras? Algunos dicen, bueno, que hagan aquello, hasta que el gobierno haga, hasta que haga eso. Yo creo que cada quien en su trinchera, en su jurisdicción, podemos hacer lo pertinente para hacer la diferencia. Licenciado Carlos Licón. Fíjense que hay algo importante para el 2030. Este 2025 se va a graduar la primera generación de maestros bilingües en escuelas normales. Eso es muy bueno. Eso es extraordinario. Bueno. Y queremos resaltar eso. Significa que para el 2030 ya va a haber acceso a esos maestros al sistema nacional. Pero podemos tener los mejores maestros. ¿Cuántas normales 12, ¿verdad? De 12. 12 Porque normales. en el cierre de las escuelas normales, ¿verdad?, que fue un error, un retroceso completo, ¿verdad?, dado en las administraciones anteriores, y hoy bajo este gobierno se aperturan las escuelas normales, pero con ese plus bilingüe podemos tener los mejores docentes. Pero hay algo muy importante: podemos tener el mejor programa de matrícula gratis, podemos tener la mejor alimentación escolar, pero tenemos algo muy importante: la inversión de los roles en la educación. El maestro en el aula haciendo la función de padre y el padre en la casa haciendo la función de docente. Para transformar la educación en nuestro país tenemos que asumir cada quien nuestro rol. Los profesores enseñando la currícula, impartiendo las clases de 7 a 11:50 y el padre de familia haciendo su labor como es. La primera escuela es el hogar. La primera formación que tuvo este servidor fue en la casa. El buenos días, el buenas tardes, el con permiso, la disciplina o la indisciplina para estudiar, situaciones que se van desarrollando en la escuela, la primera formación es el hogar, compañero Alfredo. Y es importante entonces que este foro que está siendo visto a nivel nacional, los padres entiendan que el rol fundamental comienza el hogar. Pero, lastimosamente, y estudios así lo dicen, la inversión de los roles se está dando muy a menudo ahora en los centros educativos. Bueno, estamos hablando de soluciones y el licenciado Carlos Licona dice algo bien importante: la responsabilidad del padre. Hay muchos padres que dicen, esos maestros no enseñan nada. ¿Pero qué está enseñando él? ¿Cuál es su rol? ¿Cuál es su papel en este proceso de enseñanza-aprendizaje? Y bueno, no podemos desfigurar, no podemos hacer a un lado la responsabilidad que el Estado tiene a través del Ministerio de Educación en ese rol que establece nuestra Constitución de la República. Pero el padre es responsable. No dejemos a un lado nuestra responsabilidad de ser guías, de ser formadores, de ser transformadores de una herencia que Dios nos ha dado. Nuestros hijos van a hacer lo que nosotros como padres les moldeemos, les enseñemos a través de nuestro estilo de vida y nuestra responsabilidad en esa función tan importante. Licenciado Leonardo Pineda, soluciones. Perdón, licenciado, como sociedad civil y muchas organizaciones, no quiero tampoco estigmatizar, son muy extraordinarias para presentar y señalar, ¿verdad? Estos son los problemas de este Estado y pueden encontrar 50 o 100 si lo quieren. Pero soluciones, y necesitamos soluciones. Uno escucha precisamente a los políticos que hablan, los que están en oposición en su momento, de todos los problemas que aqueja el gobierno que está en turno.
pero no presentan soluciones. Y estamos en esta parte de llegó la hora, soluciones. ¿Cuáles son las soluciones? ¿Qué debemos hacer en los diferentes entes que tenemos parte en este proceso de responsabilidad? ¿Quiénes son responsables de la educación de los niños? Todos los ciudadanos de Honduras. Así es. Sí, correcto. Mire, bueno, hay tantas cosas, ¿verdad? Tantas áreas de mejora que se pueden mencionar. Ya lo hemos dicho algunas veces aquí. Primero, el acceso, ¿verdad? El acceso a los centros educativos todavía sigue siendo limitado en nuestro país. Hay cifras que, por ejemplo, que el 48% de los niños entre 3 y 17 años están fuera del sistema escolar pues estamos hablando en zonas rurales, ¿verdad? Y hasta un 30% en zonas urbanas. Hay todavía muy poco acceso, por ejemplo, en educación media, por el tema, y no sé por qué, siempre me he hecho la pregunta, ¿por qué no se utilizan pues los centros educativos que la mayoría de veces son de educación primaria? ¿Por qué no se utilizan también para educación secundaria? Y ahí me contestaron la pregunta una vez, porque no hay todavía suficientes maestros, ¿verdad? Todavía tenemos una gran deficiencia en cuanto a los maestros y hay que seguir preparando entonces a más maestros de calidad. A mí esta noticia que acaba de dar el licenciado también me llena de alegría. Y cuando yo le escuché que íbamos a tener maestros bilingües es fantástico, o sea, ese es un gran paso y tenemos que tener más escuelas también normales, graduando más maestros, porque necesitamos más maestros en las escuelas. Motivar, por ejemplo, a los padres, ya usted lo decía, esto de la educación no es algo solo de los maestros y de las escuelas, es algo que tiene que ver también con los padres y obviamente con el gobierno, es un triángulo que tiene que caminar y hacer una simbiosis perfecta prácticamente. Los padres de familia, apostarle a la estimulación temprana de sus hijos, o sea, el niño tiene, si no tiene, por ejemplo, para nutrirlo en la casa, si usted lo entrega, por ejemplo, a un centro educativo de 3, 4 años, ahí se empieza a nutrir no solamente materialmente, sino también intelectualmente, y eso realmente le potencia sus capacidades intelectuales al niño. Tenemos entonces que ver de qué manera empezamos a motivar a la población a que realmente sus niños tengan educación temprana. Hablando de infraestructura, tenemos todavía una gran área de oportunidad en mejorar la infraestructura de nuestros centros educativos, ¿verdad? Todavía hay por lo menos un 40%, en este gobierno se ha mejorado mucho, eso es que decirlo y es verdad, pero todavía tenemos casi un 40% de centros que no están en buenas condiciones, casi un 50% que no están en buenas condiciones. Hubo un abandono terrible de los centros educativos desde hace muchos años y este gobierno ha hecho un esfuerzo y eso se le reconoce, hay que decirlo con punto y coma, pero se aplaude porque eso es bueno, eso ha pasado y es verdad, a mí me consta, pero obviamente el reto era tan grande y hay tan poco presupuesto para afrontar ese reto, ¿verdad? Que todavía tenemos una gran área de oportunidad en el tema de infraestructura, de mejorar la infraestructura de los colegios. Por ejemplo, todavía tenemos casi el 60 o 70% de colegios, de escuelas y colegios que no tienen acceso a internet, no tienen. Había un proyecto muy ambicioso de parte de este gobierno que lastimosamente no se pudo llevar a cabo, que era poner fibra óptica para las escuelas y colegios, ¿verdad? Y no solo para la escuela y colegios, sino 25 kilómetros o cuadras a la redonda de cada colegio, a los vecinos de las escuelas, para que también no solamente las escuelas tuvieran, sino también tuvieran los padres de familia en sus casas, porque ¿de qué sirve enseñarle al niño a manejar bien una computadora en la escuela si en la casa no tiene computadora o acceso a internet? Entonces eso creo que es una gran área de oportunidad. El mundo está más globalizado, cada vez hay que mejorar la educación media y superior, lo que decía, ¿verdad, Pastor? Si hay ya una infraestructura para educación básica, esa misma estructura puede servir también para educación media, esa misma estructura puede servir para educación superior de alguna manera, y hay que apostarle. Tal vez no lo vamos a lograr en 4 ni 5, tenemos que apostar a 10 años, ¿verdad? 15 años, para que logremos realmente potenciar el sistema educativo de nuestro país. Y me podría extender muchísimo, yo sé que el tiempo es corto, ¿verdad? Pero hay muchas cosas que se pueden hacer en nuestro país. Estamos como aquellos 2 vendedores que nos mandaron a África, ¿verdad? Y uno, cuando vio que todo el mundo estaba descalzo, se desmotivó y llamó a su casa y dijo, no, mire, yo me voy de aquí porque aquí nadie usa zapatos. Pero el otro, ¿verdad? Eran 2, fueron a África. Dijo, le habló a su casa, aquí nos vamos a hacer millonarios porque aquí nadie anda zapatos, vamos a vender millones de zapatos. Entonces tenemos que verlo como el segundo, ¿verdad? O sea, hay grandes oportunidades en Honduras. El biotipo del hondureño es muy especial. Tenemos gente que es muy inteligente. Uno va, por ejemplo, a Santa Bárbara y encuentra gente
superdotada en Santa Bárbara, o sea que tiene capacidades intelectuales muy grandes en realidad, pero lastimosamente se pierden porque, o sea, algunos no logran pasar de tercer curso. Eso tenemos que empezarlo a cambiar. Tenemos que ofrecer, por ejemplo, la universidad, por poner un ejemplo muy básico, la universidad autónoma solo tiene 3 o 4 campus ahorita en este momento. Deberíamos de incrementar la capacidad de la universidad autónoma, ¿verdad? Para que haya más campus. Hay uno en Ceiba, hay otro en San Pedro Sula, hay otro en Santa Rosa de Copán, y obviamente el que está en la capital de la República, ¿verdad? Hay uno más o menos pequeño en allá también en el sur, pero todavía es muy limitado el acceso a la educación superior en nuestro país, y tienen que venir aquellas hordas de jóvenes a los centros educativos, y no hay capacidad para recibir tantos jóvenes tampoco en los centros educativos superiores. Entonces también llevar la educación superior para que los jóvenes no tengan que trasladarse, porque no tienen dinero para trasladarse a una ciudad grande es un costo, tiene que rentar, tiene que pagar alimentación, los padres no pueden. Entonces trasladar la educación superior, volverla más accesible a los centros escolares, sería una gran propuesta de cualquier gobierno, ¿verdad? Y ojalá que algún día alguien lo haga, ¿no? Muy bien, bueno, agradecemos. Vamos a continuar, tenemos todavía tiempo de hablar de soluciones, respuesta a necesidades básicas que se necesitan en nuestro sistema educativo. Pero quiero, antes de darle la palabra a nuestros invitados especiales, porque nuestro mayor aporte son los televidentes que nos llaman, que nos motivan, ¿verdad? Saludos a los 3 panelistas, no dice el nombre. Un libro, dice alguien, como ese que dice el señor Mercelaya y que dice que es obligatorio comprarlo, creo que es ignorancia del gobierno. Ya el licenciado Carlos Licona lo explicó, que no es así, ¿verdad? Creo que ha habido mucha especulación y por eso estamos con autoridades que están diciéndolo. Lo dice Claro Adolfo, no dice el nombre completo, ¿verdad? Agradecemos a aquellos que nos están llamando, pero no podemos contestar porque estamos en vivo, ¿verdad? Y sí podemos leer sus WhatsApp, sus comentarios, la educación en Honduras. ¿Decía algo, licenciado Leonardo? Sí, no, es que se me escapaba algo que para mí es bien importante, ¿no? Yo tuve acceso a un estudio sobre las diferentes potencialidades que tiene nuestro país. O sea, por ejemplo, un estudio que hizo la Asociación de Maquiladores, ¿verdad? Un estudio muy completo, georreferenciando todas las capacidades que tenía. Y decía, por ejemplo, por poner un ejemplo fácil, ¿verdad? El Valle de Quimistán es un valle que se pueden sembrar mangos, hay una producción sumamente potente, podría hacerse si se potenciara el cultivo, por ejemplo, de mangos, y hablaba de la producción forestal en otro lado, y hablaba de la producción de café, y hablaba de la producción acuícola, y hablaba de la producción en las 2 grandes costas que tenemos, en la gran costa norte que tenemos nosotros, y en la gran producción de camarones que hay, por ejemplo, en la zona sur. Hay potencialidades gigantescas en nuestro país, ¿verdad? Pero no tenemos las especialidades que pueden realmente aprovechar esas potencialidades. Y ahí es donde está el talón de Aquiles, ¿verdad? Si nosotros realmente identificamos cuáles son las grandes potencialidades que tiene nuestro país y orientamos la educación superior, por ejemplo, o la educación media hacia esas potencialidades, realmente podríamos ser un país mucho más bendecido de lo que ahora somos, ¿verdad? Muy bien. Estamos hablando de soluciones y tenemos al licenciado Licona, quien estoy seguro que nos va a dar más aportes de lo que el gobierno está haciendo. No estamos... Es importante, Lic, abogado público general, que, por ejemplo, la Escuela Agrícola Valle de Sula, la Escuela Agrícola que se encuentra en Quimistán, Santa Bárbara, la Escuela Agrícola que está en Comayagua, potencializando y dando esa cobertura, porque el acceso a la tierra, la seguridad alimentaria también es prioridad en este gobierno, y esos jóvenes se están formando, son jóvenes becados, son a nivel nacional. Esto permite también tener una amplitud en la cobertura y acceso a otro tipo de formación, porque generalmente estábamos generando solo para la manufactura, ¿verdad? O para la empresa privada en áreas para, por ejemplo, administración, comercio y bachilleratos en humanidades. Hoy la Secretaría de Educación ha abierto nuevos pensum
para que la malla curricular en diferentes instituciones esté cambiando. Y hay transformaciones. Y centros educativos que teníamos hasta el 9º grado, hoy se están transformando en colegios de educación media. El caso es de la Soledad Fernández, aquí en San Pedro Sula. Son pasos agigantados y que se empiezan a dar estos procesos para que nuestros alumnos tengan acceso a esa educación media, que ha sido un pilar y ha sido un talón de Aquiles, porque dentro de esos desafíos son esos, acceso a educación media. Por ejemplo, no podemos desconocer que tenemos los desafíos a libros de textos, a libros, a cuadernos de trabajo, que en este momento es un talón de Aquiles dentro de nuestra administración en educación pública. Bueno, creemos que organizaciones como USAID, ¿verdad?, que aportaban mucho, precisamente se han ido. Y hay una escasez de estos libros que son básicos, son libros que permiten que los niños puedan obtener el conocimiento científico a través de estos libros, y hay esa escasez, es una debilidad bastante fuerte. Pero queremos hacer y enfocarme en algo. Los jóvenes que tienen acceso a opciones de trabajo son aquellos jóvenes que son bilingües, ¿verdad? Sabemos que en estos momentos un joven que sepa el segundo idioma, el inglés, al salir del colegio, al salir de la universidad, puede accesar con mayor probabilidad a un centro de trabajo. ¿Cómo se llaman estos lugares donde contratan a los niños? Center. Los famosos call center, ¿verdad? Un niño que no tenga acceso a ese segundo idioma difícilmente puede accesar a un call center. Aquí hay call center en español, ¿verdad? Pero son muy pocos. Por eso aplaudimos el hecho de que se esté formando precisamente docentes. Eso significa que la visión es que se establezca este segundo idioma. No, creo que muchas instituciones hacen el esfuerzo, ¿verdad?, de dar inglés. Los maestros dan la clase de inglés. Pero una cosa es que el maestro con esa debilidad, que tampoco él desconoce el segundo idioma, quiera contribuir. Y otra cosa es que se convierta la institución en un centro bilingüe. Quiero hacerles una pregunta a ambos invitados el día de hoy. Si tuviéramos al frente, yo sé que de alguna manera es un subordinado, el profesor Carlos Licona, pero si tuviéramos al ministro de Educación y nos dijera, ayúdenme, ¿qué puedo hacer para transformar Honduras? ¿Cuál sería el consejo de nuestros dos profesionales a alguien que toma decisiones? Licenciado Leonardo. Fíjese, pastor, que como anécdota, con Daniel Esponda estuvimos en una organización que se llamaba el Grupo Patria, y antes de que él fuera ministro, nosotros le hicimos un plan de trabajo para el Ministerio de Educación y le recomendamos una serie de cosas muy fuertes, pues bastantes, ¿verdad? Tuvimos el placer y el honor de estar con él ahí en unos meses de trabajo. Yo creo que él ha hecho lo que ha podido realmente, ¿no? La educación en Honduras, como decía, es un gran reto, es un enorme reto, ¿verdad? Que se ha tratado de hacer algunas cosas y siguen haciendo. Obviamente, si nosotros hablábamos de la merienda escolar, por ejemplo, que ha mejorado, y eso hay que decirlo, sí ha mejorado, pero todavía hay áreas de oportunidad, ¿verdad? Para ofrecer un área de mejora para realmente nutrir bien. Un niño que no está nutrido es un niño que no aprende bien. Entonces, todavía hay áreas de mejora por ahí. Obviamente, mejorar la calidad educativa a través de la mejora continua también de los maestros, porque muchas veces el maestro sale de la normal y no vuelve a prepararse, ¿verdad? Y si hay algo que es cambiante hoy en día, ¿verdad? Es precisamente la educación. Ha avanzado. Mire, yo le contaba a un amigo hace poquito que yo aprendí a programar. Mi primera computadora era en blanco y negro, ¿verdad? Y aprendíamos en Basic, y si la computadora sumaba, nosotros dábamos brinco al cielo, ¿verdad? Porque la computadora sumó. Y ahora uno agarra una cosa de estas, un teléfono, y le pregunta a una inteligencia artificial lo que uno quiera, y la inteligencia artificial le contesta, wow, o sea, cosas que uno ni siquiera se imagina, ¿verdad? Entonces,
así a ese ritmo que está avanzando la tecnología y la educación, también debería avanzar la preparación de nuestros docentes, porque algunos se quedan un poquito atrás, ¿verdad? Y están enseñando cosas que se enseñaban hace 80 años atrás, y el niño el docente tiene que romper su tiene propio techo. que romper su propio techo, y de repente, pues, a través de la Secretaría de Educación también tiene que haber alguna manera de que ese docente esté en mejora continua también, ¿verdad? Le hablábamos también, obviamente, uno de los estudios que hicimos fue para eso precisamente, ¿verdad? Para hablarle de la cobertura educativa al ministro, ¿verdad? Ministro, si ya tienen los centros de educación básica, que son la mayoría, ¿por qué no se motiva la prebásica? O sea, ¿por qué no se motiva la maternal, prekinder, kinder? Y obviamente la respuesta fue muy contundente, porque no hay presupuesto para contratar más personal. Y ya se está gastando bastante presupuesto, más que todo en personal. O sea, son desafíos muy fuertes, realmente se necesita una inversión muy grande, ¿verdad? Pero creo que todos, no solamente la Secretaría de Educación, todos tenemos que poner nuestro granito de arena para que este país realmente salga adelante, y si hay algo que es seguro invertir es en la educación, ¿verdad? Muy bien. Antes de darle la palabra al licenciado Carlos Licona con el mismo tema, ¿verdad? Sé que no le va a hacer nada el ministro si usted le hace algunas indicaciones, pero quiero leer y agradecer a nuestros oyentes que con sus comentarios fortalecen este foro desde llegó la hora. Dice Lidia Alvarado, excelente tema, saludos a Carlos Licona y al licenciado Leonardo Pineda. Lidia Gracias. Alvarado, esposa de Ángel Alfredo Andrade. Así que un saludo. Normalmente me dice arreglate la corbata, mira que esto y esto, pero hoy les manda un saludo muy especial, ¿verdad? Muchas gracias. Dice también el siguiente comentario: buenas noches, bendiciones, felicito a sus dos invitados y a usted, porque están abordando temas muy importantes. La educación es prioridad para el desarrollo, nos dice Antonio Troches, ¿verdad? Nuestro hermano Antonio Troches, bendiciones hasta a toda la familia Troches, bendiciones abundantes a nuestro hermano. Y dice el siguiente: buenas noches, bendiciones, dos cosas. Uno, ya lo habíamos leído, de lo que tiene que ver con las universidades. Creo que esta segunda parte no me deja leerla. Dice, muy buen programa, pastor, bendiciones. Muchas gracias a todos aquellos que nos llaman, ¿verdad? Hay muchos que están llamando por oración, que oremos al final, pero oraremos después de la participación del licenciado Licona. Si tuviéramos enfrente al ministro de Educación, bueno, y también acompañado del ministro a la presidenta de la República, ¿verdad? Porque sabemos que las políticas del Estado emanan precisamente del que tiene la primera magistratura del Estado junto con el ministro. Licenciado Licona. Y si estuviera también nuestra jefa, saludo a ella, la licenciada Glenda Hernández. Yo sé que lo primero que le preguntaríamos... directora departamental, que ya la tuvimos aquí en este set. Lo primero, que sabemos que es un tema difícil, pero necesita la contratación de docentes para cubrir el tercer ciclo, que es donde tenemos las falencias, y erradicar la bidocencia y la unidocencia. Sé que es un tema que está ahorita en la mesa de trabajo, pero necesitamos la contratación de más personal docente para tener una cobertura total en el país. Bueno, agradecemos muy puntual y muy preciso de manera muy especial, y nos gusta. Conocemos al licenciado Carlos Licona, y a pesar de ser parte de la estructura del gobierno, siempre ha sido una persona muy recta, y sus palabras siempre van al tenor del beneficio de aquellos a quien se debe la educación, los niños y las niñas de Honduras. Y realmente creo que son pocos los países donde un solo docente da y atiende a 6 grados, y todavía tenemos eso. Yo creo que hay que erradicarlos. Decía algo el licenciado Leonardo, y la inversión en cuanto a el salario de los maestros, a la cobertura que debe haber, es bastante grande, y por eso parte del presupuesto se va para ahí, pero es necesario que hayan docentes que atiendan
a esos niños para que podamos salir adelante. Estamos ya en esta recta final en el programa, llegó la hora, pero antes de terminar el tema, yo quiero que den un consejo final a todos aquellos que nos están viendo, viendo a través de este canal 6 que llega a los diferentes departamentos, ahí en las aldeas, en los caseríos, en las ciudades, en los municipios. Cuando el licenciado Leonardo dijo, en Santa Bárbara hay gente muy inteligente, hay alguien de esta silla que casi se levanta y brinca, ¿verdad? Y dijo, yo soy patepluma. El licenciado Carlos Licona es originario de Santa Bárbara, ¿verdad? Y por eso lo dijo. En un minuto, nuestros participantes van a dar un último consejo de forma genérica. Licenciado Leonardo. Bueno, decía Nelson Mandela, ¿verdad?, que la educación es el arma más poderosa que puedes usar para cambiar el mundo. Y yo concuerdo plenamente con esa frase, ¿verdad? La educación es el arma que podemos usar para sacar adelante este país. Un niño, dice un verso tibetano, que un niño sin educación es como un pájaro sin alas. O sea, las alas para que los jóvenes, los niños puedan alzar el vuelo realmente es la educación. Un niño sin educación no puede salir a ningún lado. Y es muy lamentable, muy triste. A mí me parte el corazón saber que hay más de 1 millón de niños en este país que no están recibiendo el pan del saber. O sea, eso nos debería de doler profundamente a todos, ¿verdad? Y buscar de qué manera esos niños puedan llegar a las aulas del saber. Hay tantas cosas que se pueden decir de la educación, pero si usted nos está escuchando, no deje que sus jóvenes y sus niños se retiren de las escuelas, incomódelos, estórbelos, pero que vayan a estudiar, porque realmente eso es lo que va a levantar este país, ¿verdad? Licenciado Carlos Licona. La educación nos cambia la vida, dice un logo, y es importantísimo. Exhortamos a todos los padres de familia, a ustedes jóvenes estudiantes que nos están viendo. El proceso para salir adelante en nuestra vida es a través de la educación. La educación es el pilar fundamental para toda sociedad. Y voy a cerrar como decía mi madre, la educación es la luz para que mires el universo de las letras. Bueno, estamos en la parte final de este foro, llegó la hora, con el tema la educación en Honduras. Agradecemos a nuestros panelistas por darnos ese conocimiento, ese saber que seguro estamos va a ser semilla que está siendo regada en las diferentes ciudades de nuestro país. Pero queremos cerrar este programa orando. Desde Marcala La Paz, María Ángeles nos dijo, por favor, oren, tengo una necesidad. Y hay muchas personas que han mandado sus mensajes para una oración. Dice la Biblia que si 2 o 3 nos ponemos de acuerdo sobre algo aquí en la tierra, será hecho en el cielo. Sé que muchos estamos necesitados de un milagro. Y Dios solo necesita 2 cosas para hacer un milagro. Que exista la necesidad y que tengamos fe que Dios lo puede hacer. No es dinero, no es título, no es un cargo eclesial, es necesidad y fe. Fe puesta en Jesús, el autor y consumador de la fe. Te damos gracias, amantísimo Padre Celestial, por esta oportunidad que nos has dado el día de hoy de estar con nuestros panelistas, de llevar este tema a los diferentes hogares de nuestro país. Gracias, Señor, porque alguien nos educó a nosotros. Bendecimos a esos maestros y a esas maestras que tú usaste para darnos formación y para llegar a ser lo que ahora en tu misericordia lo hemos logrado con tu ayuda. Hoy también oramos por aquellos que están pasando tribulación, angustia y enfermedad, para que tu mano de poder y tu misericordia, tu favor y tu gracia esté con ellos. Oro de manera particular para María Ángeles hasta Marcala La Paz, para que el que comenzó la buena obra en ella la perfeccione hasta el día de tu venida. En el nombre de Jesús, amén. Y quiero cerrar agradeciendo a los propietarios de este canal 6. Estamos en este nuevo set que estamos disfrutando con nuestros invitados precisamente para el programa Llegó la Hora. Mucho agradecemos a los propietarios de este canal por fortalecer este foro Llegó la Hora. Y nuestros invitados especiales ya queda en la lista de invitadoscalidad.com para volverlos a invitar en este programa. Que el Señor les bendiga poderosamente a nuestro querido amigo
Denis, que siempre está ahí en controles y que hoy no nos dio agua. Dios le bendiga poderosamente en el nombre de Cristo Jesús. Y a ustedes, como invitados especiales, siempre en este foro de sábados de 7:30 a 9 de la noche y repetición los domingos de 1:30 a 3 de la tarde. Dios les bendiga poderosamente.